Pues tenemos para continuar hablando de ello con Juan Antonio de Castro, exfuncionario de Naciones Unidas. Muy buenos días, Juan Antonio, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, encantado. Pues estábamos vigilando también de cerca la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Parece que aumenta, ha intensificado su presión sobre Venezuela, incluyendo pues, más bloqueos, el tercero ya, y el seguimiento de embarcaciones petroleras. Quería preguntarle qué impacto podría tener esta estrategia más de Estados Unidos en la estabilidad regional y de qué manera vamos a seguir viendo los siguientes movimientos de Estados Unidos. Bien, yo creo que estamos en el planteamiento del nuevo transaccionalismo de Trump en todas sus actuaciones, tanto en las de política comercial como en la geopolítica global. Es una nueva forma de actuar en la que, pues, por supuesto, se rompen las reglas del derecho internacional. Naciones Unidas parece que se va a reunir el Consejo de Seguridad en algún momento, pero es muy difícil que Naciones Unidas sirvan para algo en este momento en el que hay veto de Estados Unidos y en el que no puede salir ninguna resolución, yo creo, aprobada, ¿no?, de ese Consejo. Con lo cual se queda uno simplemente con el planteamiento de qué es lo que está intentando en este momento Trump, qué es lo que hay detrás, qué es lo que quiere realmente. Nos hemos preguntado mucho últimamente si va a bombardear, si va a invadir, si va a hacer alguna acción de invasión terrestre. Y yo creo que no, yo creo que al final lo que está detrás, lo que es la estrategia de Trump, está más bien, yo creo, en un desgaste absoluto del régimen de Maduro, pero mucho más que un desgaste, ¿no? Yo creo que si él sigue sancionando de forma que bloquea los buques, ya no las lanchas de narcotráfico, pero los buques de petróleo, que son realmente el objetivo en este momento, es una estrategia muy calculada. Es decir, eso le podría evitar tener que hacer ninguna invasión terrestre. Yo quiero recordar dos crisis importantes que hubo. En el 2002-2003, con el tema de Chávez, hubo una crisis enorme de petróleo en Venezuela que le causó una caída casi del 18% del Producto Interior Bruto y 20.000 millones de pérdidas. En el 2000, me parece que fue 2020, hubo otra parecida que también le costó un montonazo a Venezuela salir adelante. Esta es la tercera intento, la crisis del 25. Entonces creo que esta crisis lo que busca es no tener que hacer una intervención, poder hacer caer al régimen de Maduro, simplemente cortándole el principal suministro, digamos, de su economía, la principal riqueza de su economía, que es el petróleo. Ya ha ocurrido otras veces. Estoy seguro que Estados Unidos sabe que si sigue así, y además basta con que lo ha hecho con 3 buques, pero basta que sean 3 más, y que no llegue ningún otro buque, como las veces anteriores que llegaron 5 buques iraníes y salvaron el asunto, esta vez no van a poder llegar, parece ser, otros buques de otros países, ¿no? ¿Esperamos incluso esos movimientos a otros petroleros antes de que acabe el año? Yo creo que sí. Yo creo que ahora el objetivo no está tanto en decir públicamente que lo que se va a acabar es haciendo una invasión de Venezuela y que esto va hasta el final, cuando realmente lo que se persigue es ahogarla y asfixiarla económicamente. Es mucho más fácil para Trump acabar con el régimen de Maduro asfixiándolo económicamente que haciendo realmente una intervención militar. ¿Podríamos ver incluso una inminente salida de Maduro antes de que acabe el año? Hombre, antes de que acabe el año es como muy corto, ¿no? Pero podría haberse obligado si la crisis petrolera se produce. Hemos visto una caída del 18% del PIB en el 2003, tenemos otra caída igual o 20.000 millones de pérdidas y PDVSA en caída libre. Ahí, en cuanto flaquee el petróleo de Venezuela, cae Maduro. Y poniendo ya la mirada en las recientes conversaciones entre Rusia y Ucrania, también con Ucrania y los líderes estadounidenses, los recientes informes están destacando la amenaza de misiles submarinos rusos y la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas en Europa. ¿Qué medidas considera prioritarias para garantizar la seguridad sin escalar esas tensiones? Yo creo que Europa tiene que tener más sentido común. Los europeos tenemos que admitir lo que está pasando. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos intervino de mediador al final de la guerra, y hubo el Plan Marshall y hubo una serie de cosas y a Europa le fue bien. Europa en este momento se siente abandonada por Estados Unidos, pero al mismo tiempo no quiere aceptar esa mediación de Estados Unidos. En el fondo, parece ser que Macron incluso está intentando hacer él mismo ya los primeros pinitos directamente él. Aquí cada uno intenta cosas, pero no hay una confianza realmente en Estados Unidos. A mí lo que más me preocupa en este momento, yo creo que nos tiene que preocupar, es la salida de patabanco que está teniendo la Comisión Europea, la señora van der Leyen en particular, con la presión que ha habido estos últimos días para tratar de
utilizar los fondos rusos, ¿no? Se ha llegado a una solución que me parece terrible, porque nadie está diciéndolo, pero realmente el préstamo que se ha propuesto y que dicen que es la gran solución es un suicidio para Europa. Digamos, si hubieran congelado los activos rusos, no sé lo que hubiera pasado, pero con este préstamo se suicida Europa. ¿Por qué? Porque no se va a devolver jamás, solo esto se devuelve si Ucrania volverá a pagar, si le paga a Rusia compensaciones por la guerra. Pero Rusia no va a perder esta guerra, con lo cual no va a pagar jamás las compensaciones. ¿En qué está respaldado ese préstamo? Está respaldado en el presupuesto de la Unión Europea. ¿Qué es el presupuesto? Somos nosotros. Somos cada uno de los europeitos que estamos ahí. Y yo he calculado más o menos lo que hubiera podido usarse de 90.000 millones que vamos a endeudarnos, en definitiva, que van a bofetear la economía europea. Si los hubiéramos inyectado en la economía europea, con el multiplicador más o menos medio, esto hubiera generado del orden de un 0,5 a un 0,8% de crecimiento del PIB de la Unión Europea. Eso es lo que nos estamos perdiendo. Si además al final resulta que esto va a resultar en un aumento de impuestos y una reducción de gasto europeo en esa cantidad, porque no nos van a devolver el dinero, eso está claro, eso va a producir precisamente una pérdida, una caída del 0,5-0,6%, cerca del 1 en 2 años. Perder un 1% de crecimiento del PIB, si pensamos que esa cantidad es más o menos 2/3 del presupuesto europeo, es tremendo, es afectar en un 10% las pensiones, por ejemplo, europeas, es dejarnos con la sanidad, con un montón de cosas mucho peores. Entonces, parece que es una gran victoria el que se puede seguir financiando la guerra de Ucrania cuando jamás nos van a devolver el préstamo, cuando lo vamos a pagar todos los europeos y nadie está diciendo el coste que esto representa para nosotros, la gente de la calle. Evitando así y dejando de lado ese crecimiento que podría ser exponencial. Y el crecimiento es que si podemos conseguir un 0,5-0,6% de PIB cuando estamos creciendo, ¿a cuánto? Al 1, al 8, a 0,8, y podríamos conseguir 0,6 solamente inyectando eso en la Unión Europea, ahora lo vamos a perder en Ucrania. Digo perder porque esta guerra no se le gana a Rusia, entonces hay que negociar. Y se sabe que va a negociar. La esperanza que me queda es que se negocie pronto, que jamás lleguemos a hacer ese préstamo, porque si llegamos a hacer ese préstamo, como ya se ha aprobado, entonces estamos metidos en un buen lío económico. Es la ruina económica de Europa. Y lo estamos pagando cada uno de nosotros. Y lo pagamos nosotros, que es que nos creemos que el presupuesto europeo, no, el presupuesto europeo está hecho con nuestras contribuciones. Y ellos es siempre patada adelante. Porque al final somos nosotros los que acabaremos pagando, que somos la pieza más débil, ¿no? No han podido tocar los activos rusos, que era la pieza difícil, pues entonces se caen en la pieza fácil, que somos nosotros. Eso es siempre lo que nos ocurre, ¿no? Pues bueno, continúan esas conversaciones, esas negociaciones en Florida durante la jornada de hoy. Estaremos pendientes a cuáles son los posibles avances. Mientras tanto, también poniendo la mirada en la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania. Juan Antonio, ¿sigue siendo un foco de tensión? ¿Qué opciones diplomáticas o qué mecanismos internacionales podrían estar aplicándose para poder evitar escalada en el conflicto? Sí, a mí me preocupa que realmente hemos perdido los mecanismos internacionales, porque después del acuerdo de paz, supuesto, entre comillas, ¿no? Porque sirvió, es verdad, para los rehenes y poco más, porque ahí sigue Hamás, ahí sigue las fuerzas israelíes más o menos donde estaban, los asentamientos son un bofetón al acuerdo de paz y nadie los está parando. Naciones Unidas dice que hay que pararlos, pero bueno, esto no va a servir tampoco para nada, ¿no? Entonces, yo creo que al final lo que está ocurriendo es que el acuerdo de paz está resultando muy flojo. No veo esa autoridad nueva que iba a haber en Palestina. No veo ninguna futura creación del Estado palestino. Es decir, lo que ha habido más o menos es un pequeño engaño. Nos hemos querido engañar a nivel internacional. Es verdad que ha dejado de haber bombardeos, pero sigue el proceso igual. Jamás no se desarma. Y Israel sigue tomando asentamientos. O sea que estamos un poco en la vuelta atrás, sin guerra, pero no sabemos hasta cuándo sin guerra. Será cuestión de tiempo. Porque si no terminan haciendo la treintena de acuerdos que tenían, de los cuales solo se han hecho 2 o 3 de los primeros, pues no avanzamos, ¿no? Trump, de hecho, avanzaba en que podía entrar en esa segunda fase del acuerdo con Israel y Hamás. No sé de qué manera pueden entrar y de qué manera lo ves tú. Hombre, es de esperar que lo hagan, pero para eso tiene que parar los asentamientos israelíes. Hay que volver otra vez a los puntos que se acordaron en el acuerdo de paz y no se está haciendo. Bueno, Trump lo querrá hacer, pero
es otro de los frentes a nivel mundial que avanzan despacio, ¿no? Todo esto, además, está, por lo que veía esta mañana y tal como está la economía global, ¿no? Y las bolsas y demás, está afectando al oro, está afectando a un montón de activos y demás porque está generando una inestabilidad tremenda, ¿no? Es una suma de cosas sin solucionar y sobre todo Ucrania, yo diría, y Venezuela, que son en este momento los focos más fuertes. De hecho, ha alcanzado hoy los 4.400 máximos históricos el oro, el metal preciso. Parece que los inversores se van a ese activo refugio. También quería comentar contigo, el Ártico se ha vuelto a convertir en ese punto estratégico de competencia geopolítica en Groenlandia. ¿Cuál crees que es la pieza clave o esos actores internacionales protagonistas y de la ONU también para asegurar la cooperación y evitar conflictos en la región? Yo creo que el mundo está cambiando tanto que hemos pasado, digamos, de un mundo unipolar prácticamente al mundo multipolar, yo diría tripolar, ¿no? Estados Unidos, China y Rusia, en el fondo han acordado entre bastidores que cada uno va a tener un poco el control sobre sus zonas de influencia y que nadie va a tocar las zonas de influencia del otro. En Groenlandia tenemos ahí un tema entre Estados Unidos y Rusia en particular y otros países también, pero va a haber también ese respeto, digamos, a lo que tiene cada uno, ¿no? A lo que tiene a las zonas de influencia de cada uno. Entonces, a mí me parece que Estados Unidos va a seguir hacia adelante en el tema de Groenlandia. Acaba de nombrar al nuevo emisario también, o enviado, para reforzar o forzar más o acelerar más todo este proceso. No sé, vivimos una época en la que decides que te vas a quedar con Groenlandia y parece que lo consigues. Decides que le vas a poner aranceles a todo el mundo y lo logras. En el fondo es un reflejo de la fuerza de cada uno. Estamos cayendo un poco en las relaciones internacionales de fuerzas de cada uno sin que haya digamos, un elemento internacional de contención. Y ahí es donde yo creo que deberían, de hecho, los BRICS y muchos países están llamando la atención sobre la vuelta al multilateralismo y ese es un poco el tema, ¿no? Pero realmente aquí también lo que tenemos es un poco el reflejo de esa especie de guerra civil norteamericana oculta que está trastocando absolutamente todo, que influye en Europa, en los dirigentes europeos y que influye incluso, hoy oía sobre las revelaciones de la inteligencia americana diciendo que no, que al final los rusos van a invadir todo, o sea, está volviendo la inteligencia americana contra la Casa Blanca. Tenemos ahí un enfrentamiento entre inteligencia americana y Casa Blanca, que es el enfrentamiento de guerra civil americana clásico entre los demócratas y los patriotas de ahora, ¿no? Y eso también en Europa, o sea, tenemos la gran guerra civil norteamericana que permea absolutamente todas las relaciones internacionales. Se están produciendo las mismas cosas en todas partes. Que la inteligencia americana esté contra la Casa Blanca, porque es lo que está pasando en este momento, es bastante escandaloso y tremendo. Y es para preocupar, ¿eh? Porque es que la inteligencia americana es tan fuerte como para llevar la guerra de Ucrania, como para llevar una serie de cosas. Y aquí no sabemos quién está haciendo qué realmente. Pues sin duda alguna, nuevos frentes abiertos, también muy pendientes a las próximas negociaciones, próximos acuerdos, posibles acuerdos. Juan Antonio de Castro es funcionario de Naciones Unidas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Business Connection. Muchísimas gracias a vosotros.